Bueno, hablamos acerca de el milagro que nuestro Señor Jesús hizo un sábado en el estanque de Bethesda. Y para mí es muy bonito venir y poder compartir con ustedes. Así que vamos a empezar a estudiar la palabra de nuestro Dios y les voy a invitar a que inclinemos nuestro rostro para orar. Querido Señor, te damos muchas gracias porque nos has permitido estar aquí. Nos sentimos privilegiados porque podemos estar ante tu presencia. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de abrir tu santa palabra y te pedimos que sea tu Santo Espíritu el que dirija todo lo que aquí se diga. Señor, quita cualquier orgullo de nuestro corazón, del mío, del de mis hermanos, y permite que tu palabra pueda llegar como un rocío que refresque nuestra vida y que nos ayude a estar más firmes en ti para la patria celestial. Quédate pues con nosotros, lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Quiero leerles de Palabras de Vida del Gran Maestro en el capítulo 29. Dice: Cristo estaba sentado con sus discípulos sobre el monte de las Olivas. El sol se había puesto detrás de las montañas y las sombras de la noche, a guisa de cortina, cubren los cielos. A plena vista se halla una casa profusamente iluminada, la cual si lo fuera para una fiesta. La luz irradia en raudales de sus aberturas, y un grupo expectante aguarda en torno de ella, indicando que está a punto de aparecer una procesión nupcial. En muchos lugares del Oriente las fiestas de bodas se realizan por la noche. El novio va al encuentro de su prometida y la trae a su casa. A la luz de las antorchas, la procesión nupcial va de la casa del padre de la esposa a la del esposo, donde se ofrece una fiesta a los huéspedes invitados. En la escena que Cristo contempla, un grupo de personas están esperando la aparición de los novios y su séquito con la intención de unirse a la procesión. Cerca de la casa de la novia se hallan 10 doncellas vestidas de blanco. Cada una lleva una lámpara encendida y una pequeña vasija para aceite. Todas están esperando con ansiedad la aparición del esposo. Qué interesante, hermanos. Gracias. Qué interesante que podemos encontrar acá, número uno, que Jesús está viendo y toma de lo que está viendo para dar una lección, ¿verdad?, a sus discípulos. Es decir, no sé si se habían puesto a pensar que nuestro Señor Jesús en realidad estaba viendo una escena de una procesión que en un momento iba a aparecer, y estaban viendo con sus discípulos lo que Él estaba tomando como un ejemplo para darles una lección. Y me gusta mucho esto que nuestro Señor Jesús hizo. Sigue diciendo un poquito más abajo: mientras Cristo estaba sentado mirando el grupo que esperaba al esposo, contó a sus discípulos la historia de las 10 vírgenes para ilustrar con ese suceso la experiencia de la iglesia que vivirá precisamente antes de su segunda venida. Por eso es importante que hoy podamos reflexionar en una historia que ya conocemos bastante. Yo creo que hemos leído este relato de nuestro Señor Jesús muchas veces. Así que quisiera que fuéramos a Mateo 25. Como ya conocemos esta historia, pero podemos reflexionar un poco en ella. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas.
Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Es palabra de nuestro Dios, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo. Qué interesante la parábola de las 10 vírgenes. En primer lugar, podemos reflexionar que eran vírgenes, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús está diciendo que son vírgenes, y en nuestra iglesia, como hemos estudiado muchas veces, una mujer representa una iglesia, ¿verdad? Y cuando hablamos de una iglesia, de una mujer virgen, de una mujer pura, está hablando de ¿qué iglesia? De la iglesia de Dios, ¿verdad? De la iglesia verdadera. Es decir, que tiene a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios, le sirve de corazón. Es la iglesia de nuestro Dios. Así que tenemos el pueblo remanente o la iglesia verdadera. Dice en Palabras de Vida del Gran Maestro que tienen vestiduras blancas. Dice, ella especifica, ¿no?, que tenían vestiduras blancas, y eso sabemos que también representa la pureza de nuestro Señor Jesucristo, la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Qué interesante. ¿Cuántas tenían vestiduras blancas? Todas, ¿verdad? Las 10. Muy bien. Tenían también lámparas. Nosotros conocemos este texto, ¿verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Así que al tener ellas lámparas, también tenían la palabra de nuestro Dios. ¿Cuántas tenían la palabra de nuestro Dios? Todas, ¿verdad? Las 10. Qué interesante. También en Proverbios 6:23, quizás menos conocido este texto, pero también dice que los mandamientos son lámpara y las enseñanzas son luz. Qué interesante, podemos pensar o reflexionar que estas 10 jovencitas, ¿verdad?, también tenían los mandamientos. ¿Les parece interesante, verdad? Podemos empezar a encontrar una alegoría. Nuestro Señor Jesucristo da esto pensando en la iglesia que vivirá justo antes de que Él venga por segunda vez. Entonces, son vírgenes, es la iglesia de nuestro Dios, tienen vestiduras blancas, es decir, están escondidos detrás de la pureza de nuestro Señor Jesucristo. También tienen lámparas, tienen la palabra de nuestro Dios y tienen también los mandamientos. ¿Como a qué iglesia se está pareciendo, hermano? No, todavía no se les ocurre a qué iglesia se parece. Bueno, también tienen aceite. Qué interesante. ¿Cuántas tenían aceite en sus lámparas? Todas. Acabamos de leer que incluso cuando ya se escuchó el clamor, le pidieron a las otras porque sus lámparas se apagan, es decir, no estaban apagadas. Tenían también un poco de aceite en sus lámparas. El aceite representa el Espíritu Santo, así que todas tenían aceite. Qué interesante, hermano. Después viene una demora. ¿Alguien cree que estamos en una demora? Sí, ¿verdad? ¿Cuántos quisieran que el Señor Jesucristo ya viniera? Que ya estuviera aquí. Amén. No los vi muy convencidos. ¿Cuántos quisieran que nuestro Señor Jesucristo viniera? ¿Por qué de repente no nos sentimos tan convencidos, o quizás no nos sentimos suficientemente preparados? Pero sí anhelamos que nuestro Señor Jesucristo venga y este mundo de sufrimiento pues llegue a su fin, ¿verdad? Vino esta demora. En esta demora podemos encontrar tanto la tardanza aparente como también un tiempo de prueba. Saben, hermanos, que nosotros estamos aquí en un entrenamiento, ¿verdad? Nosotros estamos aquí para prepararnos para servir a nuestro Dios en el futuro. Es interesante porque en la lección que hemos estudiado ahora acerca de la mayordomía y acerca de los recursos, ¿verdad?
el Señor está tratando de prepararnos porque Él dice que el que es fiel en lo poco, en lo mucho será fiel. Es decir, cuando nosotros estamos aquí en entrenamiento en lo poco, es porque nuestro Dios quiere prepararnos para lo mucho. Si usted cree que va a ir al cielo a nada más a plantar su viña y a estar abajo del árbol muy tranquilo comiendo, está equivocado. Estamos preparándonos para servir allá. Si no nos gusta servir aquí, no tenemos nada que hacer allá. Recordemos que en toda parábola de nuestro Dios, nuestro Señor Jesús, el que no trabaja, pues se queda aquí. No va a ser parte de la patria celestial. Bueno, es interesante, tenemos un tiempo de prueba y será fácil el tiempo de prueba que estamos por pasar, porque ya estamos, pero viene una angustia cual nunca fue, ¿verdad? Y si nosotros leemos un poco lo que la hermana de Juárez dice acerca de lo que pasó en el año 70, por decir, la prueba, la angustia que pasó el pueblo de Israel, y dice que eso no es nada, ¿verdad? Comparado a lo que nosotros estamos por pasar. Así que viene un tiempo de prueba difícil. ¿Cuántas de las vírgenes se durmieron? ¿5 se durmieron? ¿Y las otras 5? No, todas se durmieron. Las 10 cabecearon y las 10 se durmieron. Qué interesante, ¿por qué se durmieron las prudentes? Que de paso que las insensatas, me gusta la versión del 60 que dice insensatas, porque no les dice fatuas, no les dice de otra manera. En realidad está hablando de alguien que no se prepara, que no tuvo cuidado, no de alguien que está en contra o que no quiere hacer, porque como vemos, son parte del pueblo, ¿verdad? De Dios, son vírgenes, tienen los mandamientos, tienen incluso el Espíritu Santo, y sin embargo, hay alguna diferencia entre las 10. Pero en este momento las 10 se duermen. A mí me ha llamado la atención de que por qué las prudentes se duermen. Y yo lo pongo de esta manera. Ustedes ven a los discípulos durmiendo y a nuestro Señor Jesús durmiendo también. Quizás podríamos incluso decir que había tiempo de prueba en los dos momentos, ¿verdad? Porque cuando Jesús estaba durmiendo, ¿en dónde estaba durmiendo? En la barca, ¿no? Y estaban en medio de una terrible tempestad cuando ellos sentían, los discípulos, que iban a morir. ¿Cuál es la diferencia o por qué podemos decir, bueno, Jesús estaba durmiendo en un momento de prueba y los discípulos estaban durmiendo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Hay alguna diferencia, hermanos? ¿Me ayudan? ¿Ideas? Déjenme descansar la garganta, hermano. ¿Alguna idea? ¿Qué contraste hay entre Jesús durmiendo y los discípulos durmiendo? Nadie, no tengan miedo, hermano. Estamos en una escuela. Ajá. Sí, Jesús tenía paz y tranquilidad. Es decir, Jesús, en un aspecto, Jesús estaba preparado y los discípulos no tenían ni idea de lo que se avecinaba. Jesús les había dicho que iban a padecer, les había dicho que Él iba a padecer. Él les había dicho, pero ellos no habían entendido quizás. Es más, a Pedro le acababa de decir que lo iba a negar, ¿verdad? Y sin embargo, Pedro se caía de sueño, quizás no estaba consciente de que necesitaba prepararse. Una cosa es el momento en el cual Jesús duerme, porque Jesús podía descansar porque conocía el tiempo. Jesús dijo, el día tiene 12 horas. Él hablaba siempre del tiempo. El tiempo no ha llegado, o el tiempo ya ha llegado. Es decir, él conocía el tiempo en el que vivía y él sabía que por más que el enemigo quisiera dañarlo, porque el enemigo quería dañarlo, quería ahogarlo allí, eso dice el Espíritu de Profecía, el enemigo quería dañarlo, pero él estaba confiado en Dios porque no era el tiempo
de que Él entregara su vida, ¿verdad? Entonces, Él conocía el tiempo y podía descansar. Otra cosa es los que han estado en medio de una tormenta. ¿Alguien ha estado en medio de una tormenta, de un huracán, de un tornado? ¿Ninguno? Gracias a Dios ustedes. Ok, a nosotros nos pasó en Mérida, allá en Yucatán. Mi hija mayor estaba chiquita en la cuna. En esa casa que rentábamos había un hueco en la pared donde en algún momento hubo un clima de los de ventana, ¿verdad? Y nosotros no habíamos visto la reparación que habían hecho a ese cuadro. Parece que al final nada más tenía un cartón deteniendo ahí, pues, tapando el hueco. Y nosotros pues entramos, rentamos la casa, supimos que venía el huracán, nos resguardamos a tiempo y nuestra hija estaba con su cuna justo ahí donde estaba el hueco. Cuando vino el huracán y empezaron los vientos tan fuertes, pues el viento vino y tiró el cartón y lo que le habían puesto ahí de un poquito de masa, y eso cayó sobre la cuna. Pero lo peor no fue eso, realmente no tenía mucho grosor. Lo peor fue, mi esposa les puede decir, que había un nido de hormigas por fuera, ¿verdad? Y allí donde estaba el cartón, y todas esas hormigas cayeron sobre mi hija, sobre Betsy. Por supuesto, nosotros saltamos de un brinco, fuimos a sacarla, a quitarle las hormigas y todo. Qué interesante es aquel que puede dormir en la tormenta por descuido, porque no le importa, o porque está preparado para la tormenta, ¿verdad? ¿Qué diferencia hay cuando una persona puede dormir en la tormenta porque ya hizo preparativos, ya tapó la ventana, ya puso maderas, ya resguardó los animales, ya cuidó todo y entonces puede descansar sabiendo que ya hizo los preparativos? Entonces, hay una diferencia entre dormir y dormir. Si somos descuidados o ya estamos preparados. Y la otra situación es saber el tiempo, porque Jesús dice al terminar esta parábola, velad y orad, porque para que no entréis en tentación. Sabemos el momento en el que nosotros estamos viviendo, no es tiempo ya de dormir. Bueno, todavía allí parece que no hay una diferencia. Y luego dice que a medianoche se escuchó el clamor. Aquí viene el esposo salido a recibirle. ¿Y cuántas despertaron? Todas despertaron. Las 10 se despertaron, estaban listas para ir a recibir al esposo, aparentemente. Y aquí es donde entonces empieza la diferencia. Aceite extra. Qué interesante, hermanos, este asunto de las vasijas y la doble porción del Espíritu Santo. Me llama la atención, me motiva estudiar con ustedes esta parábola porque está hablando de esta iglesia. Esta iglesia es la iglesia de Dios. Amén. Esta iglesia se resguarda detrás de la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Usted y yo, la mayoría quizás hemos sido bautizados y entonces hemos sido revestidos de la justicia de Cristo. Amén. Y también al hacer eso con el bautismo, también se nos ha dado una porción del Espíritu Santo. Porque Él es el que nos ha convencido para llegar y tomar una decisión firme, pública, de que aceptamos a nuestro Señor Jesucristo. Y Él es el que nos capacita para vencer las tentaciones, las luchas, y Él nos ayuda a ir creciendo en nuestra vida espiritual. Ahora, es interesante que nosotros tenemos como lámpara, ¿verdad? Como luz, como guía, la palabra de nuestro Dios. En esta iglesia no es lo que dice el pastor, no es lo que dice el hermano, ¿verdad? Es lo que dice la palabra de Dios, la Biblia. Esa es nuestra guía. En ello nos guiamos, ¿verdad? Y le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a comprenderla, porque sin el Espíritu Santo no podemos ni siquiera comprender su santa palabra. Nosotros también, aparte de que tenemos su palabra, tenemos sus mandamientos y nos jactamos, ¿verdad?, de que debemos guardar los mandamientos y debemos guardarlos y entonces los guardamos. Pero aún ahí estamos en la misma situación con aquellas vírgenes
insensatas. ¿Los fariseos guardaban los mandamientos? Sí, guardaban los mandamientos. ¿Guardaban el sábado? De manera exagerada, ¿verdad? Quizás se habían, quizás se habían olvidado del propósito del sábado, pero guardaban los mandamientos, guardaban la palabra, tenían en alto a los profetas. Sí, ¿verdad? Ellos guardaban y respetaban a Moisés, a Abraham. Pues cuando fue su tiempo no lo respetaban mucho a Moisés, ¿verdad? Lo querían apedrear, hablaban en contra de él, pero ya después, en el tiempo de Jesús, tenían en alto, ¿verdad?, la palabra de Dios, la Torá. Y sin embargo, no estaban listos para recibir a nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, aquí lo interesante es que necesitamos tener una porción extra del Espíritu Santo. Y esto es muy interesante, hermanos. ¿Cómo podemos lograr tener una doble porción del Espíritu Santo? Lucas 11:13. ¿Alguien me ayuda a leerlo? Muchas gracias. Así que el Espíritu Santo nosotros lo podemos conseguir de manera difícil o de manera fácil. Pidiéndolo, ¿no? Es fácil pedirlo. ¿Cuántos, pues todos hemos sido hijos, algunos somos hijos, y sabíamos que podíamos pedirle a nuestro padre o a nuestra madre, quizás uno era más fácil que el otro, pero sabíamos cómo pedir, ¿verdad? Y los que tenemos hijos también sabemos que nuestros hijos se vuelven expertos en saber cómo pedir. Cada uno a su manera, nosotros tenemos 3, y cada uno a su manera, pero encuentran la forma, ¿verdad?, de lograr que nosotros podamos darle. Y a veces suelen ser bastante insistentes, ¿verdad? Nosotros necesitamos acercarnos también a nuestro Padre. Dice, si nosotros, siendo malos, le sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más el Señor dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Yo quisiera que me acompañaran al libro de Juan. Antes de esto vamos a ir a San Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 48. ...47... Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Qué interesante, Jesús pone a Natanael como un verdadero israelita. ¿Por qué Natanael era un verdadero israelita? Deseado de todas las gentes. Página 77. Felipe llamó a Natanael. Este último había estado entre la muchedumbre cuando el Bautista señaló a Jesús como el Cordero de Dios. Al mirar a Jesús, Natanael quedó desilusionado. ¿Podía ser el Mesías este hombre que llevaba señales de pobreza y de trabajo pesado? Sin embargo, Natanael no podía decidirse a rechazar a Jesús porque el mensaje de Juan había producido convicción en su corazón. Cuando Felipe lo llamó,
Natanael se había retirado a un huerto tranquilo para meditar sobre el anuncio de Juan y las profecías concernientes al Mesías. Oraba a Dios que si el anunciado por Juan era el libertador, se lo diese a conocer, y el Espíritu Santo descendió para impartirle la seguridad de que Dios había visitado a su pueblo y le había suscitado un cuerno de salvación. Felipe sabía que su amigo Natanael escudriñaba las profecías y lo descubrió en su lugar de retiro mientras oraba debajo de una higuera, donde muchas veces habían orado juntos, ocultos por el follaje. El mensaje "hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas", pareció a Natanael una respuesta directa a su oración. Pero la fe de Felipe todavía era vacilante. Añadió con cierta duda: Jesús, el hijo de José de Nazaret. Los prejuicios volvieron a levantarse en el corazón de Natanael. Exclamó: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe no entró en controversia. Dijo: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Sorprendido, Natanael exclamó: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Eso fue suficiente. El Espíritu Divino, que había dado testimonio a Natanael en su oración solitaria debajo de la higuera, le habló ahora en las palabras de Jesús. Aunque dudaba y cediendo en algo al prejuicio, Natanael había ido a Cristo con un sincero deseo de oír la verdad, y ahora su deseo estaba satisfecho. Su fe superó a la de aquel que lo había llevado a Jesús. Respondió, dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Nadie llegará a un conocimiento salvador de la verdad mientras confíe en la dirección de la autoridad humana. Como Natanael, necesitamos estudiar la palabra de Dios por nosotros mismos y orar para la iluminación del Espíritu Santo. Aquel que vio a Natanael debajo de la higuera nos verá en el lugar secreto de oración. Los ángeles del mundo de luz están cerca de quienes con humildad solicitan la dirección divina. Amén. Cosas muy interesantes están plasmadas aquí. En primer lugar, Natanael había escuchado a Juan el Bautista, que había dicho que este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero había dudas en su corazón. ¿Y qué hizo Natanael? ¿Fue con los líderes de la iglesia para preguntarles? No hizo eso. ¿Qué hizo Natanael? Dice que escudriñaba las profecías para saber si eso era así. Es decir, estudió su Biblia, se puso a estudiar. Y número 2, se retiró para estar en oración, para que el Espíritu Santo le convenciera de que estas cosas eran así. Qué interesante, hermanos, de que el Espíritu Santo está dispuesto, nuestro Padre está listo para darnos el Espíritu Santo. Ahora nosotros necesitamos hacer nuestra parte e ir a un lugar, ¿verdad?, para estar en comunión con Él. Nosotros necesitamos hacer nuestro trabajo. ¿Cuál debe ser nuestro primer trabajo? ¿Se saben la cita, verdad? Buscar a Dios cada mañana, dice la hermana Joya: haz de esto tu primer trabajo. Entonces nosotros necesitamos ir a Dios en oración y pedirle que nos dé de su Espíritu Santo para comprender el tiempo que estamos viviendo, para saber, ¿verdad?, si estamos listos para recibir al esposo cuando escuchemos el fuerte clamor. Cuando escuchemos o ya escuchamos el fuerte clamor. Ya, ¿verdad? 1844 vino el clamor de medianoche. Nosotros estamos como que en una demora, estamos en el tiempo de utilizar el aceite que tengamos en nuestras vasijas, necesitamos prepararnos. Así que necesitamos ir a un lugar secreto de oración. ¿Alguien tiene una higuera? No, ¿verdad?
pero ¿alguien tiene un lugar para orar en casa? Qué interesante, debemos hacer un lugar especial en nuestra casa para orar, un parque donde podamos ir a estar en comunión con el Señor, un lugar de retiro, ojalá sea en casa para que podamos hacerlo cada día, aunque haga frío, aunque esté lloviendo. Pero hermanos, necesitamos ir a Dios en oración y pedirle que nos dé el Espíritu Santo. ¿A qué horas estoy supuesto a terminar? ¿Dónde? ¿A la 1? Ah, a las 12. Ah, bueno. Muy bien. Quisiera que me acompañaran a la oración modelo. ¿Alguien se acuerda dónde está? Yo no me acuerdo. ¿Dónde? Juan 17. No, pero no la oración de Jesús, sino cuando los discípulos dijeron, enséñanos a orar, es decir, el Padre Nuestro. ¿Qué Juan 17? Mateo 6. Sí, Mateo 6. Muy bien. ¿Saben que el hermano Juan dice que también nuestro Señor Jesús les dio 2 veces esta oración a sus discípulos? La primera vez en el Sermón del Monte. Allí Él les dijo esta oración. Y después de un momento en que ellos llegaron a donde estaba Jesús y Jesús estaba orando. Y dice que Él estaba orando y mientras oraba ellos se acercaron y parecía que no los había escuchado y Él continuó orando. Y cuando Él terminó de orar, al ver ellos cómo Él oraba, le dijeron, enséñanos a orar. Hay cosas muy interesantes que podemos aprender porque quizás nosotros tampoco estamos bien conscientes de cómo debemos orar. Porque muchas veces oramos y no encontramos la respuesta que nosotros estamos esperando. Yo he visto a mucha gente, y yo mismo, ¿verdad?, que me he sentido frustrado cuando el Señor no responde a mi oración o cuando pienso que el Señor no responde a mi oración. Jesús dijo en Mateo 6:5, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Qué interesante, hermanos. En primer lugar, Jesús les dice que no oren para ser visto por los demás, ¿verdad? Tenemos que orar a nuestro Dios en lo secreto de manera personal. Si oramos en público, ¿verdad?, como hacían ellos para expresarse. De hecho, hipócritas en realidad quiere decir actores. A veces lo escuchamos feo que Jesús decía hipócritas. Bueno, hipócrita en ese tiempo era un actor, el que tomaba un papel que no le correspondía, lo que ahora conocemos como un actor, ¿verdad?, de Hollywood, un actor. Entonces, no seas como un actor nada más que pone la fachada de que es un cristiano. Número 2, dice que no digamos vanas palabrerías. Y es interesante que Jesús lo dice antes de decir el Padre Nuestro. Porque si usted cree que Jesús dijo, ora con estas palabras, porque el texto no dice, ora con estas palabras, dice, orarás de esta forma, de esta manera. Es decir, nos da una estructura de cómo debemos orar. Pero no es que nos está diciendo que digamos esas palabras exactamente. Así que Él está haciendo esa aclaración antes de decirlo. Y luego dice que no le pidamos a Dios, dice, no os hagáis,
Dios sabe de qué cosas tenéis necesidad. Entonces, ¿no tenemos que pedirle a Dios para nuestras necesidades? Es interesante, Él le dice, no seas como los gentiles, no seas como los hipócritas, no pidas por qué de comer, dice otro texto, ¿verdad? No pidas por qué de comer, qué de beber, qué de vestir, porque Dios sabe que tienes necesidad de todas esas cosas, mas busca primero el reino de Dios y su justicia, y esas cosas os serán añadidas. Entonces Jesús está haciendo tres aclaraciones. Primero, no lo hagas de manera falsa. Si vas a orar, tiene que ser tu oración genuina. La hermana de Juárez dice que para cada oración genuina y sincera, el Señor da una respuesta. Número dos, tu oración, primero, no debe ser ficticia, debe ser genuina. Número dos, no debes hacer repeticiones sin sentido. Si tú o yo nos quedamos dormidos cuando estamos orando, no nos podemos concentrar cuando estamos orando, es porque no estamos diciendo palabrerías, no estamos concentrados en lo que estamos diciendo, porque siempre empezamos la oración de la misma manera. ¿Les pasa a ustedes? A mí me pasa, ya tengo una costumbre de empezar como empieza el Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y luego digo mi oración, pero ya tengo una costumbre de decir una manera. Nosotros debemos tener cuidado de no orar de manera repetitiva, porque entonces lo que nos va a dar es sueño, nos vamos a distraer y no vamos a poder concentrarnos. Entonces, tiene que ser sincera, realmente lo que está en nuestro corazón, no debe haber vanas repeticiones y no pidas por ti. Qué interesante. Hermanos, saben que esa es la parte más complicada de la oración. Nosotros estamos acostumbrados a pedir a Dios por nuestras necesidades, pero la oración no es para pedirle a Dios. La oración es para escuchar la voz de Dios. Nosotros no estamos supuestos a orar para pedirle a Él que haga lo que nosotros queremos. La oración es para que nosotros escuchemos y hagamos lo que Él quiere. Y vamos a verlo en la oración porque empieza y dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, también así en la tierra. Esa es la primera parte de la lección, de la oración, la estructura. En primer lugar, tenemos que ir a Él con alabanza. Así dice el texto, ¿verdad? Ve a las puertas de nuestro Dios con alabanza. Tenemos que alabar su nombre. Primero, reconocer que es nuestro Padre. ¿Cómo es un Padre? Amoroso. Algunos padres no somos tan amorosos, pero nuestro Padre Celestial sí es un Padre amoroso. Entonces nosotros podemos acercarnos a Él con confianza porque es nuestro Padre. Número dos, que estás en los cielos con toda confianza, pero con respeto, porque es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que con todo respeto, pero con toda confianza, tenemos que acercarnos a nuestro Padre Celestial. Luego dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces nosotros tenemos que hacer santo el nombre de nuestro Dios. Pero Dios ya es santo. Dios ya es santo. Los ángeles dicen santo, santo, santo. Él ya es santo, Él no necesita no necesita que nosotros lo santifiquemos, Él ya es santo. Porque santificado sea tu nombre. Hermanos, el propósito de la oración es que Dios sea santo en nosotros. Nosotros estamos pidiéndole, Señor, ayúdanos para que tú seas santo en nuestra mente. Que cuando oramos a ti, cuando actuamos cada día, nosotros podamos santificar tu nombre. Que en nuestra mente quede claro que tú eres santo. Pero otra cosa, cuando las otras personas nos ven, ellos quizás no pueden ver a Dios, pero sí nos pueden ver a nosotros.
acaso que nosotros santificamos el nombre de Dios con nuestro proceder? Esa es una gran responsabilidad, hermanos. Porque si nosotros actuamos y de manera con enojo, ¿verdad? Respondemos con coraje, o no somos puntuales, o no somos responsables en el trabajo, ¿estamos santificando el nombre de nuestro Dios? Nosotros necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a santificar su nombre. Él ya es santo. Nosotros necesitamos recordar que Él tiene que ser santo en nosotros, para nosotros y para las personas que nos rodean. Número 3 dice, venga tu reino. Y yo creo que todos anhelamos que el reino de nuestro Dios venga. Acabamos de decirlo hace un momento, levantamos nuestra mano, deseamos que Jesús venga y resuelva todas estas situaciones, pero tenemos que pedirle que venga su reino a nuestra vida también. No cuando Él venga, hoy. Que su reino venga a nuestro corazón. ¿Cuándo llegó la salvación a casa de Zaqueo? En el momento que nuestro Señor Jesucristo entró a su casa. Entonces nosotros necesitamos pedirle al Señor que venga a su reino y que se haga su voluntad. Lo que les comentaba hace un momento. Nosotros no vamos a pedirle en oración a nuestro Dios que haga lo que nosotros queremos. Necesitamos pedirle que haga su voluntad. Al final, Él es más sabio que nosotros. Si nosotros pudiéramos ver el fin, ¿verdad? Desde ahora, escogeríamos, dice la profecía, el mismo camino que el Señor nos ha dado, porque Él es sabio. Cuando alguien pierde su trabajo, se angustia, y está bien que le digamos, Señor, estoy preocupado, perdí mi trabajo, ¿cómo voy a sostenerme? Pero sería mejor que nosotros le dijéramos, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Por qué estás permitiendo que esto pase? Necesito confiar más en ti, pero quizás voy a ir a otro lugar donde alguien necesita conocer la verdad. Hermanos, hay muchas maneras en que nosotros podemos encontrar la voluntad de nuestro Dios más preciosa. Se viene a mi mente la historia de un hombre que empezó a hacer un servicio de oración y empezaron a ver varios de la iglesia que iban con él y llegaban a la iglesia un día entre semana y se ponían a orar. Al salir de la iglesia, ellos pues pasaban por una calle y él pasaba por esa calle, y entonces hubo un caso de violación de una chica, y entonces al ver las cámaras ven a este hermano que pasaba por allí, y entonces como la chica que había sido violentada tenía a alguien conocido, ¿verdad? Un juez, inmediatamente agarraron a este hombre que vieron pasar segundos antes en una cámara por ese lugar y lo metieron a la cárcel. Entonces su esposa fue a verlo a la cárcel y preocupada, ¿verdad? Le decía, pero ¿por qué el Señor permitió eso? Y él le dijo, amor, pero estamos orando, estamos haciendo grupos de oración y el Señor ha permitido que esto pase. El Señor debe tener un plan. Y entonces le dijo, ¿sabes qué? Quizás el Señor quiere que yo testifique en este lugar. Por favor, tráeme mi Biblia. Tú sabes que a mí mi Biblia yo la tengo subrayada y pues sé con ella, ¿no? Entonces nosotros conocemos nuestra Biblia. Así que le dijo, por favor, trae mi Biblia. Y entonces ella fue y intentó llevar la Biblia, pero en la cárcel le dijeron, no podemos dejar que entre esa Biblia, porque nosotros somos parejos, ¿verdad? Para todos, y Biblias ya hay allá adentro. Así que, pues que agarre cualquier Biblia si quiere una Biblia, no necesita tener su Biblia. No, pero es que él tiene su Biblia, mire que no la dejaron. Así que ella le contó al pastor y el pastor le dijo, no, yo voy a ir y yo voy a ver que entre la Biblia, deme la Biblia. Y fue e intentó y habló aquí y allá y no dejaron que metiera la Biblia. Ya hay Biblias allá, no hay razón para darle la Biblia. Así que el pastor regresó a la casa de la hermana y le dijo, aquí está la Biblia, no pude hacérsela llegar. Así que, mientras tanto este hermano estaba allá orando, ¿verdad? Al Señor que permitieran que la Biblia llegara a él si era su voluntad. Así que, después que el pastor se fue,
La esposa le llama por teléfono a la prisión cuando tuvo oportunidad y le dice, perdóname porque no pudimos hacerte llegar la Biblia. Y él le dijo, ¿de qué estás hablando si yo tengo aquí la Biblia? A mí me la entregaron. No, claro que no, yo tengo tu Biblia. No, aquí está mi Biblia. Yo sé cuál es mi Biblia, está subrayada, es mi Biblia. Y ella volteó y dijo, no, porque yo la dejé y ya no estaba donde ella la había dejado. Hermanos, el ángel del Señor, ¿verdad? Un ángel del Señor había llevado esa Biblia y la había entregado allá donde él estaba necesitándola. Saben que hubo muchas personas que entregaron su vida a través del bautismo en esa prisión. Y cuando las personas entregaron su vida al Señor Jesús y se bautizaron, inmediatamente hubo un cambio en el juez de ese lugar y curiosamente él revisó y dijo, solamente porque lo vieron pasar en una cámara, una cámara de seguridad, este hombre está ahí, no tenemos ninguna prueba de que haya sido él. Inmediatamente dictó orden para que él saliera de la cárcel. A veces nosotros no tenemos pruebas tan duras y sin embargo no confiamos en la voluntad de nuestro Dios. ¿Nos pasan cosas terribles? A veces sí, a veces tenemos pérdidas, a veces nos roban algo, perdemos el trabajo, pero hermanos, aprendamos a depender de Dios y a decirle, bendito sea tu nombre, porque Él tiene un plan mejor para nosotros y mejor preocupémonos de saber cuál es su voluntad, por qué me pasa esto, y de esa manera vamos a sentir paz en nuestro corazón, porque nuestro Dios está dirigiendo nuestra vida. Después de que nuestro Señor Jesucristo les ha enseñado lo que tiene que ver en primer lugar con nuestro Dios. Y dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Dice el versículo 11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Aparentemente ahora ya entra en lo que nos corresponde a nosotros, ¿verdad? Pero es interesante que cuando dice el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No dice el pan nuestro, el pan de cada día, dámelo hoy. Dice, dánoslo hoy. Y repetidamente nosotros encontramos que nuestro Dios nos ha dado para que nosotros seamos bendición. Si tenemos cuidado en analizar la palabra de nuestro Dios, Él nunca ha llamado para bendecirte a ti. Él te ha llamado para que seas bendición para otros. A Abraham le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Es decir, nuestro Dios nos bendice a nosotros en la medida en que nosotros somos bendición para otros. Si tenemos escasez es porque no somos bendición para otros. Cuando oramos, Señor, por favor, ayuda al hermano que tiene necesidad. El Señor bien podría hablarnos y decir, ¿por qué me estás pidiendo a mí lo que se supone que tienes que hacer tú? No sé si me doy a entender, hermano. Pero cuando nosotros pedimos a Dios que ayude a un necesitado, hermanos, somos nosotros los que tenemos que hacer la parte que el Señor nos ha pedido que nosotros hagamos. Él dijo, los pobres siempre los tendréis. ¿Y por qué? Porque necesitamos aprender a ser desprendidos y a tener el carácter que nuestro Señor Jesús tenía o tiene, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos compartir para que nosotros podamos tener una bendición más grande, que es el tener el Espíritu Santo. No estamos para pedir para que nosotros seamos bendecidos. La única manera en que nosotros podamos tener bendición es que nosotros seamos bendición a otros. Luego dice, perdona nuestras deudas como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Yo creo que de eso hemos hablado mucho, ¿verdad? Hemos escuchado muchos temas acerca de perdonar.
incluso termina y después en el versículo 14 ya aparece, el Señor ya terminó lo que es el Padre Nuestro, pero recalca y les dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Terrible sentencia. Pero yo quisiera ir un paso más allá, hermanos. A veces nosotros mismos no nos perdonamos. ¿Le ha pasado que cuando pide perdón a Dios se acuerda de la misma ofensa que a usted le parece que fue la más terrible? No sé, quizás a ustedes no les pasa, a mí me pasa, ¿verdad? Oro y me siento indigno en la presencia de Dios y a veces vuelvo con la misma cantaleta. Pero hermanos, nuestro Dios ha prometido que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, si nosotros hacemos nuestra parte y confesamos nuestros pecados, ¿por qué creemos que Él no va a hacer su parte para perdonarnos y tirar nuestros pecados a lo profundo de la mar? Hermanos, cuando nosotros no nos perdonamos, nosotros no podemos avanzar. Cuando una persona recuerda una herida del pasado, se queda en el pasado. A veces ni siquiera la herida fue causada por esa persona. Ustedes saben, ¿verdad? Cuando una persona es ultrajada o es lastimada, esa persona se queda en ese momento, no puede salir de ahí. Entonces nosotros necesitamos perdonarnos a nosotros mismos al mismo tiempo que perdonamos a los demás. El Señor, confiar en que nuestro Dios nos perdona, en aras de que podamos seguir avanzando en nuestro crecimiento espiritual. La última parte es muy interesante porque dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Hermanos, ¿será que nuestro Dios nos mete en tentación? La Biblia dice que nuestro Dios no puede ser tentado, ni tampoco tienta a nadie. Y saben que aquí tenemos un problema en la traducción porque viene de la Vulgata, ¿verdad? Es la ideología pues católica de alguna manera de un Dios que está tratando de entramparnos para que caigamos, ¿verdad? Y luego juzgarnos y luego condenarnos y meternos mandarnos al infierno, pero Dios no es así. La traducción, algunos dicen, no nos metas o no nos dejes caer en tentación, pero también la traducción es, manténnos cerca de ti para que no caigamos en tentación. Entonces lo que nosotros en realidad necesitamos pedirle a nuestro Dios es que nos mantenga conectados a Él, porque separados de Él, nada podemos hacer. Entonces, necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a estar conectados con Él. Vuelvo otra vez, conságrate a Dios cada mañana, dile, tómame como enteramente tuyo. Es decir, haz de esto tu primer trabajo. Hermanos, no es fácil que nosotros nos levantemos a estudiar la palabra de Dios, pero no es fácil cuando queremos ir a trabajar. Alguien disfruta su trabajo que se levanta en la mañana con un gozo enorme para ir a trabajar. Alabado el nombre de Dios si a alguien le pasa así. Ah, qué bueno. ¿A qué se dedica, hermano? Es contador y le encantan los números y la contabilidad. Amén, qué bueno. Ojalá y podamos encontrar un trabajo donde estamos así. Pero la mayoría no es que disfrutamos, ¿verdad? Yo no me levanto en la mañana todos los días, menos ahorita, para ir a ver si el tape pega en la ventana o no pega en la piedra para poder cubrir, para poder pintar. Yo me dedico a la pintura. Y nunca me levanto con un deseo enorme de ir a preparar para pintar, hermanos. No, lo hago porque necesito hacerlo, por responsabilidad para alimentar a mi familia, ¿verdad? Para pagar los biles. Pero si hacemos eso para nuestro trabajo, ¿por qué no vencemos también para estar en comunión con nuestro Dios? No sé si algunos de ustedes le han pedido al Señor que los despierte en la mañana. Pero, hermanos, el Señor tiene la capacidad de despertarte en la mañana si tú deseas.
y lo hace. Y lo más interesante es que te despierta no siempre a la misma hora. Él sabe cuánto necesitas estar en comunión con Él. Pero si todavía el Señor no te despierta, eso no te excusa. Bueno, como tú no me despiertas, pues yo me sigo dormido. A veces me despierto porque, ay, tengo ganas de ir al baño. Ah, Señor, entonces no fuiste tú, sino fue mi vejiga la que me despertó. No, nuestro Dios utiliza diferentes maneras para despertarnos. A veces no hay ninguna razón aparente. A veces escuchamos un ruido y hasta vamos a ver por toda la casa si no se metió alguien o no pasó algo, ¿verdad? Pero el Señor nos despierta. Entonces necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a vencer la pereza y podamos levantarnos a hacer de esto nuestro primer trabajo. Hermanos, cuánta bendición estamos perdiendo si no tenemos una verdadera conexión con nuestro Dios. Necesitamos aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo. Ustedes recuerdan que el Señor le dijo a Abraham que sacrificara a su hijo. ¿Era parecido a lo que creemos puede ser la voz del Espíritu Santo? Pues no, nada que ver. Y sin embargo, Abraham ya conocía la voz de Dios. De hecho, cuando nosotros iniciamos, no esperamos pensar que la voz de Dios nos va a decir algo que va en contra de su palabra. Es precisamente un filtro para que podamos aprender a conocer la voz de Dios. De hecho, para iniciar nuestra relación con Dios, nosotros hablamos a Él por medio de la oración y Él nos habla a nosotros por medio de su palabra. Entre más textos tengas en tu mente, más oportunidad tiene el Señor de darte una instrucción para una necesidad que tú tengas, no importa de qué índole. Aquí hay suficiente información y textos para que el Señor ilumine tu camino en toda situación. Y cuando ya no haya algo aquí, entonces Él te hablará directamente. Pero necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios, a reconocer la voz de Dios. Él está deseoso de comunicarse con nosotros. Pongámoslo a prueba. Démonos nosotros mismos una oportunidad. A veces le decimos a la gente, dale una oportunidad a Dios. Pero no, date una oportunidad, ¿verdad? De conocer a Dios. Nuestro Dios es maravilloso, hermanos. Hace cosas que nosotros ni siquiera pedimos. Les puedo contar algo que me pasó la semana pasada, yo creo. El día martes, llegando al trabajo, sonó el sonidito que hace mi camioneta cuando se acaba la gasolina, ¿verdad? Cuando tengo que ir a cargar. Y entonces yo dije, pues cuando regrese, salga del trabajo, paso al lugar donde creo que está más barato y cargo, ¿verdad? Pero luego me acordé que tenía que ir a Home Depot y fui a agarrar una pintura y regresé al trabajo. Luego mi esposa me fue a ayudar y ya terminamos y nos subimos a los carros y regresamos a casa. Y al otro día fui a trabajar y el tercer día, cuando iba ya con mi hija, me acordé, pero no sonó y volteé y la aguja está completamente en vacío, pues completamente pegado hasta la izquierda. Y yo, pero si fue el martes, ya es jueves. Hermanos, yo no sé si ustedes han visto la mano de nuestro, yo estoy seguro que ustedes han visto la mano de nuestro Dios en algún momento de su vida. Yo recuerdo cuando estábamos en una situación complicada en Villahermosa y se acabó el gas y teníamos a nuestros hijos pequeños y había que alimentarlos y oramos y el gas, fuimos y prendimos la estufa y la estufa prendió y no sé cuánto tiempo estuvo así hasta que tuvimos recursos y pudimos pedir el gas. Hermanos, nuestro Dios es real. Amén. Experimentémoslo, busquemos a Dios con desesperación, ¿verdad? Que escuchemos su voz, que Él nos guíe. Los milagros no los hace todos los días, ni es por el milagro que vamos a orar. Vamos a orar por tener una relación con nuestro Señor Jesús. Que Jesús pueda decir, he aquí un verdadero israelita, uno que está en comunión conmigo, uno que conozco, uno que veo ahí al pie de su cama, no alguien que no conozco y tenga que decirnos con tristeza, apartaos de mí, obradores de maldad.
Porque no importa las cosas buenas que nosotros hagamos, si no conocemos personalmente a Jesús, Él nos dirá, no os conozco. Y Él desea conocerlos. Señor, yo les invito de todo corazón que durante este año que todavía está comenzando, apenas ya termina el primer mes, pero nos faltan 11, que sea un año de estar en comunión con nuestro Dios, un año de que Él pueda despertarnos, que tengamos el gozo de saber, el buen orgullo, no hay orgullo bueno, pero el saber que Jesús te levantó, que estuviste en comunión con Él, que pudiste escudriñar su palabra y escuchaste su voz, y con ese gozo te levantes y afrontes el día a día, honrando y glorificando su nombre. Que el Señor nos ayude para que este año sea un año diferente, un año en que podamos tener una verdadera comunión con nuestro Dios. Vamos a colocarnos de pie para orar y podernos ir. Oremos. Querido Señor, muchas gracias por tus bendiciones, gracias porque nos has traído aquí, gracias porque deseas tener una comunión personal con nosotros. Qué privilegiados somos, Señor, que el Rey del universo esté al pendiente de nuestras necesidades, que conozca cuántos cabellos hay en nuestra cabeza, que sepa de qué cosas tenemos necesidad, que podemos confiar, Señor, sabiendo que tú estás dispuesto, vas delante de nosotros para suplir nuestras necesidades. Ayúdanos a tener paz en nuestro corazón, conocerte, reconocerte y confiar plenamente en ti, Señor. Quiero poner en tus manos a mi iglesia, Señor de Deep Valley. Quiero pedirte que estés con ellos y que puedas despertarlos cada mañana, que podamos tener una relación personal contigo y que podamos sentir el gozo de tu presencia en nuestra vida. Acompáñalos a casa, bendice sus alimentos y permite que puedan seguir disfrutando de este sábado especial. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te pedimos todas las cosas. Amén, Señor.